Preparing jump into hyperspace. 3, 2, 1, launch. ¿Te has preguntado cómo los vericuentos históricos pueden moldear nuestra comprensión del pasado y afectar nuestra percepción del presente? Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Laura Tatiana y el día de hoy vamos a hacer un análisis semiótico del capítulo Los vericuentos históricos, del libro La danza de los signos, de Victorino Cecchetto. Me gustaría destacar cómo examina la manera en la que la historia se constituye a través de narrativas y de cómo estas pueden distorsionar la realidad. Pero antes de sumergirnos en los 4 momentos claves de este capítulo de los vericuentos históricos, me gustaría presentar brevemente al autor y su obra. Nacido en Italia, según Mr. Google, Victorino Cecchetto es salesiano de Don Bosco, nacido en Italia. Estudió comunicación social en Italia y en Francia, y trabajó siempre como educador y comunicador en América Latina. Actualmente vive en Argentina, donde enseña semiología. además de la danza de los signos, nociones de semiótica general, encontramos a Victorino Cecchetto, 6 semiólogos en busca del lector, que precisamente habla sobre autores como Eco, Peirce, Saussure, Veron, Barnes y Greimas, entre otros. Conocido por su enfoque interdisciplinario para entender cómo los signos y símbolos dan forma a nuestra percepción del mundo. Esta es una obra seminal. Una obra seminal es una obra literaria o artística que genera desarrollos posteriores de importancia. Entonces, es una obra seminal en la semiótica contemporánea. Explora la relación entre historia, narrativa y la realidad, desafiando nuestras concepciones sobre cómo entendemos y cómo construimos el pasado. Primero debemos abordar el concepto fundamental de la semiótica, que en pocas palabras, la semiótica es el estudio de los signos y sus significados en diferentes contextos culturales y sociales. El autor argumenta que los vericuentos históricos son relatos que, aunque basados en hechos históricos, son modificados y adornados para crear una narrativa más atractiva y convincente. Y precisamente es aquí donde entra en juego la semiótica, porque al analizar los signos presentes en una narrativa histórica, podemos descubrir cómo estos se manipulan y cómo manipulan los símbolos y las imágenes para influir precisamente en nuestra percepción del pasado. Comenzamos nuestro recorrido en la antigua Grecia, donde filósofos como Platón, Aristóteles y los estoicos sentaron las bases de la semiótica. Trasladándonos al periodo medieval, donde figuras como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y Juan de Santo Tomás exploraron la relación entre signos y la teología. Luego avanzamos al tiempo hacia la era de la Ilustración, donde comprendemos los siglos XVII y XVIII, comprendiendo también autores como Descartes y Royal, también el empirismo inglés y a San Juan Bautista Vico, y también el iluminismo francés y alemán, donde estos pensadores, como René Descartes, revolucionaron nuestra comprensión de los signos, hacia finalmente llegar a la era moderna con Charles Sanders Peirce y Fernand de Saussure, cuyas teorías marcaron un hito en la semiótica. Ahora el autor nos habla sobre los signos en la filosofía griega, comprendiendo a Platón, a Aristóteles y a los estoicos. Entonces, básicamente, comenzando nuestro viaje en la antigua Grecia, los pensadores como Platón y Aristóteles sentaron las bases para nuestra comprensión de los signos y en sí de la comunicación. Como tal, Platón, por lo menos en su teoría, en la teoría de las ideas, nos enseñó cómo las palabras y los símbolos pueden representar conceptos universales, más allá de la realidad material. Por ejemplo, como cuando usamos la palabra mesa, no nos referimos a una mesa específica, sino a la idea general de lo que es una mesa.
Platón nos habla de las ideas y de cómo éstas se reflejan en el mundo material a través de los signos. Por otra parte, Aristóteles nos habla sobre la mímesis y cómo imitamos la realidad a través del lenguaje y del arte. Por ejemplo, una obra de teatro es una imitación de la vida real, pero a través de símbolos y representaciones. Y cómo la mímesis es donde las representaciones artísticas imitan precisamente la realidad a través de signos simbólicos. Otro ejemplo podría ser una pintura de un árbol, que esta precisamente es la imitación de la realidad mediante un signo visual. Los estoicos exploran cómo las impresiones sensoriales se iban convirtiendo en signos mentales, que es lo más importante, que es precisamente lo que interpretamos para comprender el mundo que nos rodea a nosotros. Nuestro segundo capítulo es Pensadores del Medievo, donde avanzamos precisamente hacia la Edad Media, donde la teología y la filosofía se fusionan en una síntesis única de pensamiento, teniendo como actores principales a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Y pues para ellos el mundo material era un reflejo del mundo divino, y cada signo llevaba consigo un significado más profundo que trascendía lo físico. Por otra parte teníamos a Guillermo de Ockham. Él enfatizaba la simplicidad de la interpretación de los signos, lo que influyó en la forma en la que entendemos la semántica hoy en día. Y por otra parte estaba Juan de Santo Tomás, quien exploraba cómo los signos lingüísticos se relacionaban con la lógica y con la retórica, y esto influyó en la teoría de la comunicación. Por esta parte, estos pensadores medievales sentaron las bases para una comprensión simbólica y trascendental de los signos que seguiría siendo influyente en la semántica moderna. Avanzando en el tiempo, llegamos al siglo XVII y XVIII, marcados por la revolución científica y el surgimiento del imperialismo y del racionalismo. Pensadores como John Locke, George Berkeley, exploraron la relación entre la percepción y la realidad, desafiando nuestras concepciones sobre cómo entendíamos el mundo a través de los signos. Y su enfoque en la experiencia sensorial y la mente humana influyó en gran medida en la forma en la que entendemos hoy en día lo que es la comunicación y la representación. Durante este periodo, el cambio intelectual vino también pues el aumento de la reflexión sobre la naturaleza y las representaciones, y viene Locke con el ensayo sobre el entendimiento humano, donde nos habla precisamente de la mente como una tabla vacía que recibe impresiones sensoriales y las transforma en ideas a través del lenguaje. Berkeley, por su lado, desafió la noción de la realidad objetiva, y él argumentó que todo lo que percibimos nosotros son ideas de la mente de Dios. Y estos debates sentaron las bases para una comprensión más sofisticada de los signos y su relación con la percepción humana. Por último, en este siglo, Juan Bautista Vico introdujo la idea de la imaginación y de la fantasía en la historia, y de cómo la cultura, mostrada como por medio de mitos y leyendas, son formas de comunicación simbólica. Por otra parte, los iluministas franceses y alemanes como Voltaire, Rousseau y Kant exploraron la naturaleza del conocimiento y la razón, así como su relación entre los signos y la representación. Ahora, a través de estos 4 momentos claves, hemos visto cómo la semiótica ha evolucionado desde las ideas filosóficas de la antigüedad hasta las teorías modernas sobre la comunicación y la representación. Y espero que este recorrido les haya proporcionado una comprensión más profunda de la importancia de los signos en nuestra vida cotidiana y en la construcción en sí del significado en el mundo que nos rodea.